Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Este es el cuarto instalamiento de nuestra serie No hay otro nombre, en la cual estamos estudiando varios títulos y ministerios de Jesús que hacen que el nombre de nuestro Señor sea el nombre que está sobre todo nombre. Para la gloria de Dios, ya hemos visto a Jesús como la simiente de la mujer, el verdadero profeta y el gran sumo sacerdote. Y en este episodio estaremos mirando a Jesús como el rey conquistador. Acompáñenme a Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, donde leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios que vives y reinas, a ti damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos en el estudio que estamos a punto de presentar. Te pedimos, mi Señor, que tú ilumines nuestras mentes y prepares nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la enseñanza que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, versículos 14-15. Y fue con ese anuncio que el ministerio de Jesús comenzó. Jesús a menudo hablaba del reino de Dios. Ese fue un tema central de su mensaje. Él predicaba y demostraba que el reino de Dios había venido a este mundo con su llegada. Él le enseñó a sus discípulos cómo entrar al reino y el tipo de vida al que esto los llevaría. Una semana antes de su crucifixión, él hizo algo que aclaró que él mismo era el rey del reino de Dios. Nos dice Juan en el capítulo 12, versículos 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Sus discípulos no entendieron estas cosas en el momento, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces ellos pudieron recordar que estas cosas habían sido escritas acerca de él y que estas cosas se le habían hecho a él. La razón por la que la multitud salió a recibirle fue que ellos habían escuchado que él había hecho un milagro. Así que los fariseos se dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. La Biblia nos presenta a Jesús como la simiente de la mujer,
como el profeta y como el sumo sacerdote. Y no solo hace esto de una manera lineal de Génesis a Apocalipsis, sino que hay veces que estos ministerios se cruzan entre sí. Entendamos que la Biblia es un libro acerca de Jesús. Todo el libro, en su totalidad, es acerca de Jesús y tenemos que encontrar a Jesús en cada uno de los libros, capítulos y versículos. Piénselo de esta manera. En el Antiguo Testamento, Jesús es predecido. En los Evangelios, Jesús es revelado. En los Hechos de los Apóstoles, Jesús es predicado. En las epístolas, Jesús es explicado. Y en el libro de Apocalipsis, Jesús es esperado. Si no mantenemos nuestra vista en Jesús, entonces el misterio de la Biblia sería impenetrable. La historia que acabamos de leer de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿sabe usted qué significa? ¿Sabe qué está sucediendo en ese pasaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué tiene importancia? Si usted no entiende, no se preocupe, porque Juan dijo, sus discípulos no entendieron estas cosas al principio. Una de las cosas que marca la autenticidad del Evangelio es la cantidad de veces que los evangelistas nos dicen que los discípulos no entendieron. Ellos nos recuerdan que estamos en un peregrinaje y que aún no hemos llegado a nuestro destino. Aún tenemos mucho por aprender. Todos nosotros tenemos mucho por aprender, sin importar si usted predica semanalmente, si usted es un maestro en su congregación, si usted ha escrito libros teológicos, si usted ha ido a instituto bíblico, si usted tiene títulos de doctorado en teología, nada de eso importa. Si usted no reconoce que aún tiene mucho por aprender, no deje de estudiar la palabra de Dios, más bien estúdiela intencionalmente pidiendo la dirección del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él solo somos siervos inútiles. En Juan 14, versículos 1 al 11, Jesús está en el aposento alto con los discípulos y les dice, me voy a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y entonces Tomás le dijo, pero no sabemos a dónde vas. No te entendemos. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? A lo que Jesús le contestó, yo soy el camino. Si me conoces, si verdaderamente me conoces, también conoces al Padre. Y Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe aún no entendía que el Padre se estaba revelando en Jesús. Jesús les dice que ellos deben estar motivados por el hecho de que cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará hacia la verdad. En un poco de tiempo ustedes no me verán y en un poco de tiempo me volverán a ver. A nosotros nos parece claro, porque nosotros hemos leído la historia en las Escrituras. Tenemos las epístolas del Nuevo Testamento que nos explican todas estas cosas. Cuando leemos las Escrituras necesitamos cuidarnos de pensar, yo sé mucho de esto. Yo sé el significado de este pasaje. Esa no es la manera adecuada de estudiar la palabra. La manera adecuada debe comenzar con una confesión. Señor, ¿sabes algo? Yo no entiendo nada de esto. Algo que debemos recordar es que el Evangelio está siendo narrado desde el diario vivir ordinario de la gente que se nos presenta. No es como una producción teatral que todo se pone en su lugar y entonces el director dice, ¡acción! Y todo el mundo comienza a actuar. No, estos eventos sucedieron hace mucho tiempo a personas como usted y a mí que vivían una vida ordinaria como usted y yo. El pueblo se reunía en multitudes para celebrar la manera en que Dios había intervenido por la nación en el pasado. Ellos tenían que aprender del Antiguo Testamento que una nueva era había de venir, un nuevo día en el cual todo lo que había sido perdido sería restablecido y cuando todo lo que ellos añoraban ver sería revelado. En el registro de la entrada triunfal de Juan, el contexto inmediato de lo que sucedió durante la entrada triunfal es la resurrección de Lázaro. Jesús fue a la aldea de Betania unos 4 días después que Lázaro había muerto. Fue a su tumba, pidió que quitaran la piedra que tapaba la entrada
y llamó a Lázaro por su nombre: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, el amigo de Jesús, salió caminando de la tumba. Entonces se nos dice que muchos de los judíos que habían ido a visitar a las hermanas de Lázaro y presenciaron este milagro, tuvieron fe en Jesús. Eso es lo que enfureció y frustró a los líderes religiosos judíos. Así que decidieron que Jesús debía morir y planearon cómo lo podían matar. Comenzaron a buscar a Jesús y se preguntaban: ¿crees que vendrá la fiesta? Jesús, unos versículos más tarde, aparece en Betania y la gente se enteró que él estaba allí y fueron a verlo. No solo a él, sino que para ver a Lázaro, que es la evidencia del milagro. Esto, sin embargo, sucedía porque los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro era el trofeo que anunciaba que en Jesús había poder, que Jesús era el Mesías, que Jesús es Dios, como él lo había estado anunciando y diciéndoles cuando les decía que él y el Padre uno son. Aquí vemos la respuesta a todo aquello que ellos anhelaban y esperaban, y sin embargo no lo reconocieron. Por eso Juan, al principio de su libro del Evangelio, nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Nos tomaría mucho tiempo explicar cómo fue que ellos no pudieron identificar las claves y las profecías que apuntaban a Jesús como Mesías. Pero podemos detenernos en algunos puntos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, vemos cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le anunció que ella había sido escogida para traer al Salvador a este mundo. Y vemos que en los versículos 30 al 33 de Lucas 1 nos dicen: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este fue el anuncio, pero hay mucho más envuelto, porque se nos revela la naturaleza y la identidad del niño que nacería. También se nos dice que el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él es un rey y él tendrá un reino. ¿Ustedes se imaginan a María mirando a Jesús crecer? ¿Se imaginan cómo lo miraba cuando imitaba a su padre terrenal José en el taller de carpintería? Y mientras lo miraba, pensaba en las palabras del ángel: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Avanzamos unos 30 años y encontramos a Jesús en esa escena triunfal en Jerusalén, dando cumplimiento a la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O la de Isaías 32, que dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y la promesa de 2 de Samuel 7, en la cual Dios le promete a David que un rey eterno y universal saldrá de su linaje. Cada una de estas se remontan a Génesis 49:10, donde leemos las palabras proféticas de Jacob cuando bendice a sus hijos. Nadie le puede quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre sus pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones le obedezcan. Esa es la versión Palabra de Dios para Todos. Avanzamos en la Biblia y encontramos a personas que añoraban un rey, esperanzados en que esta sería la respuesta a todos sus dilemas. Pero ninguno de los reyes pudo cumplir las expectativas, así que ninguno de ellos pudo traer salvación real al pueblo.
Al final del Antiguo Testamento, vimos que el pueblo se quedó esperando por alguien que sería un gran rey, y así el ministerio profético del Antiguo Testamento termina en silencio. Entonces llegamos al momento que todos han estado señalando. Jesús montado en un asno y cabalga a Jerusalén, rodeado de una gran multitud bulliciosa. Jesús había enviado a sus discípulos a la ciudad a buscar este asno, y así que todo sucediera deliberadamente como debía pasar. Él quería comprobar algo. ¿Qué quería comprobar? Él estaba deliberadamente entrando en la jurisdicción de Caifás y Anás, los sacerdotes de aquel tiempo. Estaba entrando en la jurisdicción del concilio judío, el Sanedrín, y en la jurisdicción de Poncio Pilato, que era el gobernador romano y por lo tanto representaba el imperio romano. Más adelante, Pilato le preguntó a Jesús: ¿quién eres? ¿Eres el rey de los judíos? A lo que Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Qué tipo de rey es este que cabalga sobre un asno? ¿Qué tipo de rey es este que lleva una corona de espinas? ¿Qué tipo de rey es este al que se le pone la ropa de otro para ridiculizarlo y hacerlo objeto de burla? Esta es la paradoja con la que se encuentra todo estudioso de la Biblia. ¿Cómo es posible que le pidamos que nos salve cuando aparentemente Él no se puede salvar a sí mismo?, preguntaba la gente. Hemos puesto nuestra esperanza en que Él nos liberará y estamos presenciando un hombre experimentado en dolores. ¿Cómo puede Él salvarnos y cuidarnos si no puede hacerlo por sí mismo? La gente se preguntaba estas cosas. Todas estas preguntas debieron pasar por la mente de las personas al ver lo que le estaba sucediendo a Jesús. Entonces debemos preguntarnos: ¿cómo es que Jesús reina? Y Él reina al hacer que nos sometamos a Él, gobernándonos, defendiéndonos y restringiéndonos y conquistando a todos sus enemigos y a los nuestros. Hemos considerado que Jesús vino como un profeta para sacarnos de la ignorancia y como sacerdote para llevarnos a la presencia de Dios Padre. Y ahora lo vemos como el rey que somete a todas las fuerzas del mal que se alinean en contra de nosotros, incluyendo aquellas que pelean aún dentro de nosotros. Jesús hace esto por medio de nuestra salvación, y debemos entender que la cruz fue el punto de crisis de su reinado. El apóstol Pablo explicó en su carta a los Gálatas que esta muerte en la cruz significó que Jesús cargó la maldición que merecíamos por nuestro pecado, en Gálatas 3:13. Y aún más que esto, Jesús hizo todo lo necesario para librarnos del poder de la muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva: en el día en que coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirán. Así es como nosotros heredamos nuestra condición. Pero, ¿qué nos dice Hebreos 2, versículos 14 y 15? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, Jesús ha hecho todo lo que fue necesario para salvarnos del pecado. Él hizo todo lo que necesitábamos, pero que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. La evidencia de su victoria es la resurrección. Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos como señal de que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. El juez estaba diciendo: has pagado la penalidad que la ley requería. Una vez Jesús acabó con el poder de Satanás, Jesús pasó un periodo de 40 días con sus discípulos. Imagínense qué fue lo que Jesús enseñó acerca de la vida nueva. Me imagino que las palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
cobraron un nuevo significado para los discípulos. ¿Cómo es que la resurrección de Jesús resucita a los santos que creen en Él? Las Escrituras lo aclaran cuando nos dicen que Jesús resucitó. La lógica bíblica nos dice que estamos en Cristo. Así que estamos unidos a Él. Nada nos puede separar de Cristo. Si Cristo resucitó de los muertos, entonces, como estamos en Él, hemos resucitado y seremos resucitados. Por eso es que la resurrección se describe como las primicias. Es una garantía de la cosecha final. Es así como Jesús reina como Rey de nuestra salvación. Las Escrituras nos enseñan que debemos pensar en el reinado de Cristo de una manera cósmica. Colosenses 1, versículos 15 al 17 nos dicen: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En ese pasaje vemos que Jesús es fuente y sustentador de todo el universo. El universo fue creado por Él y es providencialmente sostenido por Él. Así que el universo depende de Él. Como cristianos debemos aprender a pensar bíblicamente. El estar en Cristo debe ampliar nuestra mente, transformar nuestra vida y cambiar nuestra perspectiva de todo. El profeta Isaías nos ayuda a comprender esto cuando dice en el capítulo 40, versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es por eso que Juan comienza el Evangelio diciéndonos: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la incógnita de lo que es el cosmos, nos debe ayudar a saber que Jesús es el Rey de todo el cosmos. Además de ver a Jesús como Rey de salvación y del cosmos, también debemos pensar de manera futurística. Estamos comenzando a ver cómo es que las varias descripciones de Jesús se cruzan unas con otras. Estamos viendo los mismos temas y los mismos pasajes bíblicos una y otra vez. En 1 Corintios 15 descubrimos que hay un orden en la resurrección. Primero Cristo, la primicia, y cuando Él regrese, pues los que pertenecen a Él. Y 1 Corintios 15, versículos 24 al 26 nos dicen: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? La cabeza, que una vez llevaba una corona de espinas, ahora es coronada de gloria. El derrame de su ascensión es visto en la venida del Espíritu Santo para que Él viva en el pueblo de Dios. Jesús ascendió para rogarle al Padre que enviara al Espíritu Santo y así se cumpliera la promesa y recibiéramos las bendiciones espirituales que traería ese cumplimiento. Cuando el Espíritu Santo vino, hizo que la palabra de Dios viviera en nosotros y nos señalara hacia Jesús, el Hijo de Dios. Todo esto es el triunfo y reinado de Cristo Jesús. Este debe ser nuestro pensamiento central como cristianos. La dimensión futura del ministerio de Cristo debe controlar nuestra perspectiva de todo, especialmente de la manera que vemos al mundo. El cristiano mira al mundo en términos de lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Cuando Dios creó el universo, Él vio que todo era bueno. Luego vino la caída del hombre y todo se arruinó. Pero en el Señor Jesucristo
todo es hecho nuevo. Pablo dijo, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. En la resurrección de Cristo, tomó lugar el proceso de renovación que eventualmente incluirá al universo. La misma creación será liberada de tanta corrupción. Vivimos en anticipación del día en que todo será perfeccionado. Aquellos que están debajo de los pies de Cristo caerán junto con todos aquellos que no le reconocen como Rey. Así que aprendamos a decir con autoridad que Jesús es Rey, que Jesús es el Señor, que el Señor omnipotente reina y que reina desde el comienzo hasta el fin del día, todos los días de nuestras vidas. Ahora, según estamos comenzando a entender y vemos que el reinado de Jesús cambia la manera en que vemos el mundo y cómo toma control de cómo vivimos en el mundo, no debemos hacer estas declaraciones de que Jesucristo es Rey simplemente por decirlas, porque cuando hacemos eso, fallamos en entender el verdadero significado. Pablo escribió, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en Filipenses 2:10. Cuando Pablo escribió esto, no estaba describiendo la devoción del adorador, sino que describía la identidad del que estaba siendo adorado. Estaba proclamando la identidad divina de Jesús. Con Cristo como nuestro Rey, ya no tenemos derecho a practicar un estilo de vida contrario a la palabra del Rey. Por eso es que no puedo inventarme nuevas percepciones de lo que es el matrimonio o la sexualidad humana, porque mis convicciones humanas están muy por debajo de las normas establecidas por el Rey. No puedo reescribir el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es Rey y esta es la palabra del Rey. No tengo derecho a comportarme como me da la gana. Mi comportamiento debe estar marcado por mi obediencia a mi Rey. No tengo derecho a pensar que puedo alejarme del pueblo de Dios porque Él me manda a congregarme y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. No solo obedecemos sus mandatos, sino que también disfrutamos de su compañía porque el Rey se ha hecho accesible y alcanzable. Él no es solamente nuestro Rey, Él también es nuestro Salvador. Él no es solamente nuestro Salvador, Él es nuestro amigo. Así que podemos venir a Él con todos nuestros temores, todos nuestros fracasos, todas nuestras pérdidas y con todas las necesidades aún de nuestros seres queridos y decirle, tú eres el Rey sobre todo esto. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra. Y te agradecemos, mi Señor, por ser nuestro Rey, por guiarnos y hacer que nos sometamos a tu voluntad. Te agradecemos, mi Señor, por habernos escogido como tus siervos, mi Señor. Y no solamente tus siervos, sino que ahora somos tus amigos, porque tú nos has dado acceso a ti. Tú nos has abierto las puertas, mi Señor, del reino y nos estás invitando constantemente a ser partícipes de ti, a estar en ti, a vivir de acuerdo a tu voluntad y compartir tu mente, mi Señor, hasta que llegue el día de nuestra perfección. Te pedimos, mi Señor, por cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pedimos, mi Señor, que tú cuides de cada uno de ellos y los lleves por el camino de santidad, mi Señor, reconociendo, mi Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Rey. Gracias, mi Señor, te doy en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga grandemente.